A ver, hay libros que te marcan. Y luego están esas vidas que, desde lo más profundo del sufrimiento, nos enseñan qué es de verdad ser humano. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió al Holocausto y que justo ahí, en medio de todo ese horror, encontró la clave del propósito y de la resiliencia humana. Pero lo más increíble de todo es cómo nació este libro. Piénsenlo por un momento. Recién liberado de los campos de concentración, o sea, física y emocionalmente destrozado, Frankl se sienta y dicta esta obra maestra. ¿En cuánto tiempo? En solo 9 días. 9 días. Es un libro que literalmente surgió del infierno para convertirse en una luz de esperanza para millones y millones de personas. Y todo parte de esta pregunta. Porque Frankl no era solamente una víctima más. No, él era también el observador, el científico, era el prisionero 119.104, analizando la mente humana en su punto más extremo. Y su análisis, claro, comienza con su propia llegada al infierno. Exacto. Para poder entender su obra, es fundamental entender este doble rol. Por un lado, era el prisionero 119.104, sufriendo en carne propia. Pero por otro, era el psiquiatra que veía a Auschwitz, y es terrible decirlo, como una especie de laboratorio humano. Un lugar donde podía observar cómo reacciona nuestra mente frente a la brutalidad más sistemática que se puede imaginar. Porque, claro, antes de ser un número tatuado en la piel, Frankl era una figura importantísima. Una estrella en ascenso en la psiquiatría, nada menos que en la Viena de Freud y de Adler. Y todo su trabajo, todas sus teorías sobre el sentido de la vida, estaban ahí, en un único manuscrito que llevaba consigo a todas partes. Era, de verdad, la obra de su vida. Ok, Frankl divide este viaje psicológico del prisionero en distintas fases. Y todo, absolutamente todo, comienza con un impacto brutal, el shock. Es ese momento en que la realidad del campo de concentración te golpea y destruye de un solo plumazo cualquier ilusión que pudieras tener. La llegada es una secuencia demoledora. Después de días y días en un tren lleno de gente, ven el letrero Auschwitz. Y ese nombre lo congela todo. En menos de una hora, un oficial de las SS, con un simple gesto del dedo, decide quién vive y quién muere. Para ponerlo en perspectiva, el 90% de las personas que llegaron en ese tren con Frankl fueron enviadas directamente a la muerte. Así, sin más. Y el proceso era totalmente metódico, ¿eh? Estaba diseñado para borrar por completo tu identidad. Primero, la selección. Después, te quitaban absolutamente todo lo que tenías. Todo. Luego, te afeitaban cada parte del cuerpo. Y al final, tu nombre. Tu nombre simplemente desaparecía y lo reemplazaban por un número que te tatuaban en la piel. Y creo que nada ilustra mejor esta aniquilación total de su vida pasada que este momento. Frankl, desesperado, intenta salvar su manuscrito, su obra maestra. Le dice a un prisionero que ya llevaba tiempo ahí, «Oye, esto es el trabajo de toda mi vida». ¿Y la respuesta? Una sola palabra, la más común en todo el campo: «Mierda». Y con esa palabra, en ese preciso instante, todo su pasado, todo su trabajo quedó destruido. Así que, al final de esta primera fase, la conclusión es devastadora. En un solo instante, todo había desaparecido. Despojado de sus cosas, de su trabajo, de su nombre, ya no quedaba nada. Solo lo que él llamaba la existencia desnuda, un cuerpo y nada más. Bueno, una vez que se supera ese shock inicial, la mente entra en la segunda fase. Para poder soportar el horror de cada día se activa un mecanismo de defensa, uno muy brutal. Frankl lo describe como una especie de muerte emocional. El síntoma principal de esta fase es la apatía. Y ojo, no hay que pensar en esto como una debilidad, para nada. Era un escudo protector, un adormecimiento total de los sentimientos que permitía ver, escenas de tortura, de enfermedad, de muerte y no desmoronarse por completo. Era una coraza indispensable para sobrevivir. Pero aquí Frankl hace una distinción que es clave, y es que muchas veces el dolor físico, los golpes, el agotamiento, eso no era lo peor. Lo que de verdad dolía, lo que calaba hasta los huesos, era la angustia mental, la humillación constante, la injusticia, el insulto de ser tratado como si no fueras un ser humano.
Y es justo aquí donde el análisis da un giro fundamental. Porque si el mundo exterior es un infierno, ¿a dónde se puede escapar? La única salida es hacia adentro. Frankl descubre que la vida interior se convierte en la última libertad humana, la única que nadie jamás te puede quitar. Entonces, la pregunta es, en un mundo de desesperación total, cuando ya no queda absolutamente nada, ni siquiera tu propia identidad, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Qué te mantiene en pie? La respuesta que da Frankl a esta pregunta define básicamente todo su legado. Y esta es la revelación central. Él descubrió que la salvación del ser humano pasa por el amor, y consiste en el amor. Que incluso en la desolación más absoluta, la simple contemplación de un ser querido podía traer una especie de felicidad que trascendía todo. Se convertía en un refugio al que nadie podía entrar. Los prisioneros que lograban sobrevivir, no solo físicamente, sino mentalmente, usaban estas herramientas, estas armas del alma. ¿Cuáles eran? Pues se aferraban a un amor intenso por sus seres queridos. Desarrollaban un sentido del humor muy oscuro, casi macabro, para poder distanciarse del horror. Eran capaces de encontrar belleza en una simple puesta de sol o en el recuerdo de una obra de arte. Y por supuesto, se refugiaban en los recuerdos vívidos de su vida anterior. Y él mismo lo ponía en práctica, ¿eh? Cuenta que durante esas marchas heladas, agotadoras, mantenía conversaciones enteras con su esposa en su mente. Él ni siquiera sabía si ella seguía viva, pero en un momento se dio cuenta de que eso ya no importaba. El amor trascendía el cuerpo físico. El amor estaba en el espíritu. Y todo esto nos lleva directamente al corazón de la logoterapia, que es la corriente psicológica que Frankl fundó. La idea central es muy simple, pero muy poderosa. La principal fuerza que mueve al ser humano es la búsqueda de un sentido para su vida. Ese por qué que te permite soportar casi cualquier cómo. Pero, a ver, para Frankl, el sentido de la vida no es esa gran pregunta abstracta y filosófica, no. Para él es algo mucho más concreto, algo que se encuentra en el ahora. Es la responsabilidad de responder a lo que cada situación nos exige, ya sea cumplir una tarea, cuidar de alguien o simplemente soportar el sufrimiento con dignidad. Y esta idea es realmente transformadora. Lo que dice es que el sufrimiento, de alguna manera, deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Si ese dolor tiene un propósito, por ejemplo, un sacrificio por alguien que amas o por una causa en la que crees, deja de ser un simple padecimiento y se convierte en, casi en un logro. Y para él, en lo personal, ese sentido se volvió una meta súper concreta. Su porqué era este. Tenía que sobrevivir para poder reescribir ese manuscrito que le habían quitado. E imagínense la escena. En medio de una epidemia de tifus, delirando por la fiebre, él empieza a anotar las ideas clave de su libro en pequeños trozos de papel robado. Ese era su motor. Y con esa misión como su ancla, sobrevivió. Lo que viene después es la creación de ese libro que, como ya dijimos, lo cambiaría todo. Apenas regresa a Viena, recibe la noticia. Su esposa, sus padres, todos habían muerto en los campos. En medio de ese dolor inimaginable, se sienta y durante 9 días seguidos, muchas veces llorando, le dicta el libro entero a un grupo de secretarias. Fue una catarsis, una forma de limpiar su alma, de superar el rencor y sobre todo de dejar un testimonio. Así que al final la lección más poderosa de Viktor Frankl es esta. Te pueden quitar todo, tu casa, tu trabajo, tu familia, hasta tu nombre, pero siempre, siempre queda una última libertad humana, la libertad de elegir tu actitud frente a lo que te pasa. Y la pregunta que su obra nos deja flotando, una pregunta para cada quien es, en medio de las dificultades de la vida, de nuestras propias vidas, ¿cómo usamos esa libertad?